Los ligamentos son estructuras de tejido conectivo denso cuya función principal es la unión entre ambos huesos, a diferencia de los tendones que unen el músculo con el hueso. Estos son diseñados para resistir fuerzas multidireccionales, aunque su fuerte sigue siendo la tracción longitudinal. Ahora, para la composición histológica, se compone de la celularidad de un 20% más o menos de fibroblastos y el otro 80% es de matriz extracelular, que está compuesta por agua de un 60-80%. Y también de proteínas estructurales, lo que es colágeno y elastina, y la sustancia fundamental de los proteoglicanos que retienen el agua. Organización del colágeno. Para esto está el colágeno tipo 1, que representa el 70-80% del peso seco del ligamento. Se organiza en fibras orientadas mayormente de forma paralela. El tipo 3, que está presente en menor cantidad, está asociado a procesos de generación y remodelación. Y la elastina, que está presente en pequeñas cantidades en la mayoría de los ligamentos, que aporta la capacidad de recuperación elástica tras el estiramiento. Los ligamentos tienden a ser estructuras poco vasculares debido a que no les llega sangre en sí, sino que a sus bordes simplemente. Ahora, en cuestión de la inervación, tienen una inervación un poco especial debido a que tienen mecanorreceptores, nociceptores, y también tienen una función protectora que genera arcos reflejos que provocan la contracción de los músculos circundantes para estabilizar todo lo que es la articulación y evitar grandes daños. Por último, la función mecánica principal, que es la estabilización pasiva, la guía del movimiento y la absorción de la energía. Gracias a su viscoelasticidad pueden absorber y disipar energía protegiendo al hueso de los impactos directos. Bueno, entonces sobre las propiedades biomecánicas de los ligamentos son estructuras de colágeno que establecen las articulaciones y resisten principalmente fuerzas de tracción, como son la elasticidad, que se estiran y vuelven a su forma original de la carga, que es leve. La plasticidad, si la fuerza supera el límite elástico, se deforman de forma permanente, ejemplo como es en un esguince. Tenemos la rigidez, que es la resistencia que tienen a deformarse, depende de la cantidad y organización del colágeno. La viscoelasticidad, que es un comportamiento, depende del tiempo, no reaccionan igual a una carga rápida que a una lenta. Que está el creep, que es la fluencia. Si se aplica una carga constante, el ligamento sigue deformándose con el tiempo. La histesis, que es durante la carga, y descarga, que se pierde energía, lo que es la curva, que no es igual al volver. La relajación del estrés, si se mantiene una información constante sobre la tensión que disminuye progresivamente. En cuanto al gráfico de estrés de deformación, tiene 5 zonas principales, lo que es la zona IS, que es la afiliación del colágeno, la zona elástica, que es la deformación reversible, el límite elástico y la zona plástica. También tenemos el tipo de carga principal, que es lo que resiste principalmente a la tracción. Bueno, a continuación nosotros vamos a hablar de los tipos de cargas en los ligamentos. El primero que tenemos es la tracción, y en su estado natural actúa como una defensa, y cuando la articulación llega a su límite, lo que hace el ligamento es que se tensa para evitar una luxación. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la rodilla del ligamento cruzado, que cuando se estiran lo que hace es frenar el desplazamiento excesivo de la tibia. Luego tenemos la compresión, que esto ocurre cuando el ligamento es presionado contra el hueso y durante los movimientos articulares externos, ayudando a mantener esta congruencia que tiene la articulación. Como tercero tenemos la cizalla, que estos ligamentos son muy fundamentales e importantes para resistir las fuerzas transversales como en un movimiento frenado, como brusco al correr, que evitan que un hueso se salga o se deslice lateralmente sobre otro, manteniendo esa alineación perfecta. Y como último tenemos la torsión, que es un movimiento en pivot, que cuando el pie queda clavado en el piso, el cuerpo gira y el ligamento debe absorber esa rotación. El ligamento no genera movimiento, pero es como ese freno de seguridad que permite que nos podamos mover con confianza. Bueno, ahora vamos a proseguir con la tensegridad. La tensegridad es un principio biomecánico que explica cómo el cuerpo mantiene su forma y estabilidad a través de una red de tensiones continuas y compresiones discontinuas. Comenzamos con el modelo de tejidos conectivos. En este tenemos los tendones, las fascias, los ligamentos, las cápsulas articulares y los nervios, que estos forman una estructura independiente que distribuyen las fuerzas de manera equitativa.
Por otra parte, tenemos dentro de esta red los ligamentos, que tienen un papel fundamental, ya que esos son los que regulan la amplitud del movimiento, mantienen la alineación de la articulación y transmiten la tensión de los segmentos óseos. Por otra parte, también tenemos que esta articulación recibe la carga de los ligamentos, distribuyen las fuerzas hacia los tejidos vecinos, lo que permite conservar la estabilidad global y la eficacia del movimiento. Si llega a haber un caso en donde este falla, por ejemplo en una lesión o hiperlaxitud, o se rompe este equilibrio de tensiones, lo que genera que los músculos deben compensar y aumentar la carga articular y se produce inestabilidad y pérdida de coordinación mecánica. En conjunto, los ligamentos garantizan que las fuerzas se transmitan de manera armónica por todo el sistema, asegurando una movilidad estable, eficiente y protegida, elemento clave en el funcionamiento biomecánico del cuerpo humano. Ahora la aplicación en fisioterapia, primeramente la movilización temprana, es fundamental para evitar las adherencias o la rigidez articular. El efecto es que el movimiento suave favorece la difusión de nutrientes a través del líquido sinovial. Y una regla que se debe tener en cuenta es que se debe realizar dentro del rango de movimiento indoloro para no elongar el tejido cicatricial inmaduro. Ahora, para el estiramiento, a diferencia de los músculos, los ligamentos no deben estirarse, en el sentido de buscar elongación permanente, lo cual genera laxitud y va a desestabilizar la articulación. El objetivo en fisioterapia es que busca recuperar la distensibilidad normal del tejido tras un periodo en el que estuvo en una inmovilización. Ahora, el control de carga, lo que viene siendo la mecanotransducción, este es uno de los conceptos más importantes porque debido a que las células del ligamento responden a estímulos mecánicos, convirtiéndolas en señales químicas para producir colágeno. Una progresión, en este caso, pasa de la descarga, lo que es la protección del ligamento, a la carga parcial y luego una carga total. Una carga insuficiente va a debilitar el ligamento, mientras que una excesiva lo va a romper nuevamente. Ahora, para terapia manual, se busca en ciertas técnicas generar una pequeña respuesta inflamatoria controlada para despertar, por decir así, la reparación de las lesiones crónicas. También se tiene en cuenta la propiocepción. Las maniobras manuales estimulan los mecanorreceptores remanentes, mejorando la respuesta refleja del tejido. Ya como ejercicio terapéutico, que este es como el de final y el más denso, está el entrenamiento sensorio-motor, ejercicios en superficies inestables para reentrenar la comunicación del ligamento con el cerebro. Y por último, el fortalecimiento muscular busca que los músculos actúen como estabilizadores dinámicos que compensen la posible debilidad que puede haber del ligamento, por ejemplo para fortalecer isquiotibiales en lo que es una lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, a continuación vamos a hablar de la situación clínica. Nosotros presentamos como ejemplo el esguince de tobillo externo, grado 2. El paciente es un deportista de 24 años que durante un partido de baloncesto sufrió un mecanismo de inversión forzada, que es básicamente que el pie va hacia adentro. Su cuadro clínico es que el paciente presenta dolor agudo en la cara lateral del tobillo, inflamación localizada y dificultad para apoyar. También se le realizaron unas pruebas funcionales y también el tejido comprometido es la alteración histológica en un grado 2, que es básicamente que existe una rotura parcial de las fibras de colágeno tipo 1, la matriz extracelular se inunda de exudado inflamatorio, separando las fibras y rompiendo esta organización paralela característica. Luego llegamos a la alteración biomecánica, que es la pérdida de la restricción pasiva. El tope físico que impide que el astrágalo se desplace hacia adelante ha desaparecido o está básicamente estirado y pues se puede llegar a torcer más el tobillo. También hay que tener en cuenta que hay una alteración de la curva de la carga de deformación.